¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buena tarde. ¿Cómo está Noemí? Buena tarde. ¿Cómo está Gonzalo? Buena tarde. ¿Cómo está Piero? Hola, Viviana. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está Ariana? ¿Qué tal, Samira? ¿Cómo está? Bueno, somos 7 conectados. ¿Cómo está Odulio? Todavía nos falta que se conecte Mía, Tirsa, José y Nuria. La semana pasada habíamos profundizado el tema de humanismo, el tema de renacimiento. El día de hoy vamos a terminar Edad Moderna desarrollando, profundizando lo que es ilustración, ¿ya? Y la idea es introducirnos a lo que es la Revolución Francesa, ¿ya? O sea, acabaremos con una introducción al mundo contemporáneo, ¿ya? Eh, la semana pasada dimos 11 la prueba. Bueno, todavía falta que se conecten 4 compañeros más, pero ya hay que comenzar, ya hay que comenzar. Consulta, la PPT se visualiza, jóvenes. Ok, muchas gracias, Samira, siempre colaboradora. Vamos a comenzar entonces. Cuando hicimos el módulo básico, trabajamos algunos conceptos básicos de ilustración, como la definición, las características y los representantes. Entonces, esa información nosotros ya la manejamos. Sobre eso hay que trabajar. Vamos a profundizar con un poco de economía y filosofía ilustrada. Y luego pasaremos a las llamadas revoluciones burguesas, ¿ya? Una de ellas justamente fue la independencia de las 13 colonias. Nosotros ya sabemos que la ilustración es un movimiento intelectual, es un movimiento cultural, un movimiento filosófico. Me ha pasado que cuando he consultado a los jóvenes en clases virtuales sobre el concepto de ilustración, más de uno me ha colocado en las respuestas dibujo. Claro, obviamente, ¿no? Una ilustración es un dibujo.
pero tienes que contextualizar lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando edad moderna, estamos trabajando el curso de historia, no es una pregunta de sinonimia, ¿no? No es una pregunta de RB. Ilustración es un movimiento ideológico, ¿ya? De carácter burgués. Profe, igual que el humanismo, igual que el Renacimiento, sí. En ese sentido es igual al humanismo, igual al Renacimiento. ¿Dónde está la diferencia? Primero, pues en el marco espacio-temporal. El humanismo, pues, se dio en el siglo XIV en Florencia. Renacimiento siglo XV en Florencia y XVI en Roma, a inicios del mundo moderno. El movimiento ilustrado se va a dar pues a finales del mundo moderno, entre finales del siglo XVII y sobre todo pues predomina en el siglo XVIII. Entonces ahí tenemos una diferencia de la ilustración con respecto a los otros movimientos mencionados. Según muchos autores, esto fue pregunta de la UNI, este movimiento encuentra sus antecedentes, sus orígenes en Inglaterra, en pensadores como por ejemplo John Locke, el famoso padre de las nuevas ideas, máximo representante del empirismo británico. Ahora entraremos al tema del empirismo. Queda claro que esto alcanza su máximo desarrollo en el famoso siglo XVIII, conocido comúnmente como el siglo de las luces. La razón de por qué llamarle al XVIII siglo de las luces es una cuestión metafórica, muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es que la burguesía francesa quiere acabar con los rezagos feudales. El feudalismo llegó a su apogeo en el mundo medieval, donde predominaba el pensamiento eclesiástico, donde no había libre pensamiento, donde el clero era la única clase ilustrada y la mayoría de la población vivía en oscuridad, entiéndase metáfora de ignorancia. Como la ilustración es un movimiento que se basa en la razón, entiéndase la razón te va a sacar de ignorancia, te va a sacar de la oscuridad, te va a iluminar, ¿no? Entonces, la luz viene a ser la metáfora de conocimiento. ¿No? Si lo de la luz es si lo del conocimiento. Te quiero saber si hasta ahí, con lo que es la definición, estamos todos claros para poder continuar. Gracias, María. Otro punto que ya hemos trabajado en el módulo básico es el tema pues de las características. Entonces, hay una cosa que te debe quedar bien claro. El humanismo era racional. La ilustración también. La ilustración es la evolución del pensamiento burgués. Por lo tanto, claro que los ilustrados son racionales. Pero ¿en qué se diferencian con los humanistas? En que los ilustrados son exageradamente racionales. Para ellos, la única fuente de conocimiento es la razón. Y la razón es el único elemento del ser humano que lo puede sacar, pues, ¿no? Del atraso. Y eso va a ser el motor de progreso, de desarrollo de la civilización. Es así como pensaban los ilustrados. Entonces hay una confianza ciega en la razón. Se puede decir incluso que hay una fe en la razón. A tal punto que algunos ilustrados cataloguen a la razón como una deidad, ¿no? La diosa razón. Gracias a que son exageradamente racionales, pues cuestionan todos los aspectos de la vida en la época, desde el ámbito económico, pasando por lo social, lo político, incluso hasta lo cultural. Ya iremos desagregando a lo largo que avanza la clase
qué elementos va cuestionando las ideas ilustradas. Por ahora, quiero que te quede claro que es hipercriticista, ¿no? Hiper es superlativo, ¿no? Los humanistas eran críticos, los ilustrados eran hipercríticos. Y esto lo permite que cuestionen, pues, la sociedad de la época. Eso fue pregunta, examen, admisión, por eso va resaltado con rojo, como siempre. Para los ilustrados, la razón va a permitir alcanzar la felicidad. Entiéndase felicidad no desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Del concepto filosófico de felicidad, sino de una manera clara y concreta. Para los burgueses, la felicidad es el desarrollo material. Y el desarrollo material se consigue con una prosperidad económica. Es por esa razón que los burgueses ilustrados van a impulsar el desarrollo de la industria, la expansión del capitalismo. Y es por esa razón que los franceses, al ver pues, ¿no?, el desarrollo tecnológico industrial británico, es que desean implantar esos cambios en su sociedad, en su gobierno. Y tú sabes muy que en Francia, para esa época, ¿no?, finales del mundo moderno, se había pues instalado el absolutismo como característica fundamental del gobierno. Y es por eso que justamente los burgueses franceses van a impulsar pues la revolución del 1789, que pondrá fin al mundo moderno y marcará pues el inicio del mundo contemporáneo. Entonces, la búsqueda de esa felicidad lleva a la clase burguesa a una, no solamente entendimiento de la realidad, sino una transformación de la realidad. Hay que transformar la sociedad, hay que cambiarla. Cosa curiosa. ¿Por qué, profe? Más adelante, cuando se desarrollen las revoluciones socialistas, luego de las revoluciones burguesas del siglo XIX, el socialismo plantea algo muy similar, ¿no? No solamente entender la realidad, sino transformarla. Eso fue uno de los planteamientos de Marx. Pero ¿en qué se diferencia el pensamiento burgués ilustrado del pensamiento socialista? Que el pensamiento burgués busca la acumulación de la propiedad privada. Y como veremos más adelante, el socialismo, la eliminación de esto. Por eso es curioso que en la actualidad, los mismos que iniciaron estas grandes transformaciones sociales en el mundo, cuando alguien habla de transformación en la actualidad, te dicen que no, ¿no? ¿Para qué vas a transformar? Si todo está bien así como está, déjalo ahí nomás. No hay que transformar nada. Curiosamente, cuando hablemos de revoluciones más adelante, algo similar va a pasar con las relaciones de poder. Cuando un grupo social no tiene poder, vive el cambio y la transformación, viva la revolución. Y una vez que viene el poder, no, ya no cambia nada, déjela todo ahí. Vamos a ver a medida que avance pues los temas. Ya sabemos que esa ilustración va a impulsar las revoluciones burguesas y entre ellas la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Entonces yo tengo acá registrado el resultado de la prueba anterior. La pregunta número 2 me sorprende que el puntaje ha sido simplemente regular. Dice así: el movimiento filosófico e intelectual que influyó definitivamente en la Revolución Francesa y en la independencia de Hispanoamérica. ¿Cuándo se independiza Hispanoamérica? Siglo XIX.
Perú 1821, tomando en cuenta San Martín, 24 bolívares, según como te parezca mejor, según lo que tu profe de HP te ha explicado. Sin embargo, dos compañeros marcan humanismo. Humanismo 14-15. Como el humanismo sería base de la Revolución Francesa. Un compañero marca desconozco la respuesta. Y 8 marcan la respuesta correcta, ¿no? La alternativa D, que dice la ilustración, ¿no? Que era el título de la prueba, ¿no? No sé si ustedes cuando dan su prueba les sale el tema, título, capítulo. Pero, para los ilustrados, la educación juega un rol muy importante en la transformación de la sociedad. Por eso tienes a un tal Rousseau con una obra pedagógica, El Emilio. Un tema a discutir, pero ya no a nivel preso, sino ya a nivel reflexivo, ¿no? Es esa famosa frase, ¿no? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ese era un planteamiento de Rousseau. Es totalmente diferente a lo que planteaba Thomas Hobbes. El hombre es malo por naturaleza. Ahí te dejo las expresiones para que pelees con tu almohada. Cuando vayas a dormir, piensa, reflexiona. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué la tendría? ¿Por qué el otro estaría equivocado? Y saca tus conclusiones. Profe, yo creo que Rousseau tiene razón. El hombre nace bueno, profe. Y ya pasan cosas en la vida que uno se convierte, profesor, ya en corrupto, profe. Al final la sociedad está conformada por seres humanos. Entonces, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, entonces los propios seres humanos corrompen al humano. ¿Y quién corrompió a esos humanos? Si los humanos que nacieron fueron buenos. Oh, profe, no me traume, ya, no me llamo. Mucha filosofía. Entonces me voy con Hobbes, profe. El hombre es malo por naturaleza. Y si el hombre es malo por naturaleza, ¿cómo explicas entonces que haya personas altruistas en la sociedad? Porque si todos fueran malos por naturaleza, entonces no habría razón para seguir existiendo si estamos condenados al mal. No habrían acciones buenas entonces, en la realidad, si el hombre es malo por naturaleza. ¿Se entiende, muchachos, esa discusión? No he intentado darte una respuesta, porque obviamente esto es una cuestión filosófica, ¿no? No es cuestión de marcar una clave o decir es así o asá, ¿no? Es una cuestión reflexiva. El low, creo que ya colapsaron ya. Ya me abandonaron ya. Ni Samira me contesta, que es mi 21ª alumna que participa siempre. Mejor sigamos entonces con las PPTs. Sigamos con las clases nivel pre nomás. Entonces, muchachos, con las características, ¿hasta ahí todo bien para continuar? ¿O hay alguna consulta con respecto a las características? No hay ninguna consulta. Entonces, continuamos. Listo, Piero, comienza, mira. María dice, por ahora todo bien, dice, por ahora. Hay dos grandes movimientos filosóficos
que anteceden el pensamiento ilustrado, que son el sustento de las ideas ilustradas. Hablamos del empirismo y el racionalismo. El empirismo nos dice lo siguiente: la experiencia es fuente de conocimiento. O sea, si yo conozco algo, es porque he tenido una experiencia que me ha permitido llegar a ese conocimiento. Por lo tanto, para los empiristas, los sentidos son importantísimos, ya que mediante ellos voy a sentir la experiencia y voy a conocer. Su máximo representante fue John Locke, conocido como el padre de las nuevas ideas. Locke decía que el rey no puede tener pleno control sobre la vida de un ser humano. El gobierno del rey es necesario, dice Locke. Pero hay cosas en las que el rey no puede intervenir. Una de ellas, por ejemplo, es la libertad del individuo. Por eso se le considera a Locke el padre del liberalismo. Profesión no era de Adam Smith. Adam Smith también defiende la libertad del individuo en cuanto a la economía. Adam Smith es el padre del liberalismo económico, mientras que Locke es el padre del liberalismo político. Ah, ya entendí, profe, ya entendí. Es curioso que en la actualidad vivamos en un sistema liberal, pero no lo seamos en un sentido estricto. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, ¿no? Redes, Facebook. ¿Alguna vez te ha pasado que te has sentido limitado, quieres emitir una opinión con respecto a algo polémico, que de repente la mayoría no estará de acuerdo con tu postura, pero tú estás seguro que tú estás en lo correcto, quieres manifestarte y luego lo piensas dos veces y dices, me van a hacer cargamontón, me van a hacer hate? No, mejor no opino nada, me quedo callado nada más. Consulta, ¿te ha pasado? Confirma en el chat. Muchas gracias, muchachos, por sus intervenciones. Ariana me dice, profe, a veces me ha pasado. María dice, parece otra cuenta falsa. Pero a eso voy, mi estimada María. O sea, una cuenta falsa para que no sepan que fui yo, pero entonces no estaría defendiendo mi libertad de expresión. Entonces no serías libre de opinar, pues. Si tienes que colocarte una cuenta falsa para poder expresar tu pensamiento, tu idea, entonces, ¿dónde está tu libertad de expresión? Se ha caído en esa paradoja en la actualidad. Mucha gente se llena la boca diciendo mi libertad, mi libertad, mi libertad, pero recuerda algo muy importante. La libertad de un individuo no puede coaccionar a otro. ¿No? Una frase bastante célebre de mi amigo Voltaire, ¿no? Fue la siguiente: no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero haría hasta lo imposible para permitir que te puedas expresar. Eso es libertad de expresión. Muy al margen de que yo esté de acuerdo contigo o no, en respecto a lo que pienses con X y Z cosas. Mientras tenga un sustento y una lógica y nos permita argumentar y conversar y discutir y aprender y crecer, bacán. Libertad de expresión también. Pero un tiempo de esta parte, sobre todo en redes, ¿no? Se ve una dictadura de la mayoría, cosa paradójica en un sistema liberal, donde lo que opina la masa, eso debe ser considerado como cierto.
Si opinas diferente, ¿no? Puedes correr el riesgo de que te lleve una avalancha de críticas, por más sustento o argumento que puedas dar ante un tema polémico. Es cosa curiosa porque la mayoría de personas que piensan de esa manera generalmente no tienen argumento y dicen, es mi libertad de expresión, es mi opinión. Bueno, vamos a continuar. El pensamiento de Luke se va a ver reflejado en el documento conocido como la Declaración de Derechos del 1689. Para eso te doy un dato. Un año antes, el 1688, obviamente, se había producido un evento revolucionario en Inglaterra. A esa revolución se le conoce como la famosa Revolución Gloriosa, ¿no? La famosa Revolución Gloriosa. Ahí se pudo plasmar el pensamiento de Luke. Justamente en esa revolución se va a limitar el poder del rey y se reafirma la llamada monarquía constitucional. Se fortalece llamada monarquía parlamentaria. Es por eso que cuando Rousseau, que es exiliado de Francia, se va a Inglaterra, oh, gran sorpresa. Ve cómo el monarca inglés no es absoluto como el francés. Por eso su obra se llama Carta sobre los ingleses, pues. Y por eso Voltaire propone una monarquía tipo inglesa para los franceses, pues. Mm, Ahora todo tiene sentido, profesor. Otro documento donde se va a plasmar el pensamiento ilustrado de Luke es en la Declaración de Independencia de las 13 colonias que luego formará Estados Unidos. Recuerda que la primera revolución burguesa es la de Norteamérica. Por lo tanto, ahí se aplica por primera vez las ideas ilustradas. Por poner un ejemplo, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, figura en forma literal la búsqueda de la felicidad como un principio de dicho proceso revolucionario, que es lo que planteaban los ilustrados, justamente. Luke tiene dos obras agrupadas bajo el título de ensayos. Una se llamó Ensayos sobre el gobierno civil y la otra se llamó Ensayos sobre el entendimiento humano. En la obra de Ensayos sobre el gobierno civil, cuestiona el origen del poder del rey. Justamente los ilustrados van a hacer eso, ¿no? Van a discutir sobre el origen del poder. ¿Dónde reside el poder? Para los teóricos absolutistas, el poder reside en Dios, ¿no? El providencialismo, la famosa teoría del derecho divino. Para pensadores como Rousseau, en su famoso Contrato Social, el poder reside en la población, en el pueblo, y ahí surgen pues los conceptos de voluntad general y la soberanía popular, ¿no? Que fue examen San Marcos de la última prueba, bueno, la penúltima, la que viene en septiembre, ¿no? Porque septiembre, diciembre. La otra fue ensayo sobre el entendimiento humano, una postura filosófica que no está de acuerdo con los postulados de los empiristas, es el racionalismo. Entonces, para Descartes, los sentidos nos engañan y no hay que confiar en ellos. Hay que basarnos en la razón. Por eso Descartes es el padre del racionalismo. Es el padre del racionalismo. Para Descartes, a diferencia de Luke, que consideraba que nuestra mente estaba en blanco, ¿no? La famosa tabula rasa, decía Luke, que se va llenando por las experiencias sensibles. Descartes no. Nuestra razón ya está ya preestablecida, ¿no? Ya hay conocimientos preconcebidos. Por eso él habla de las ideas innatas. Descartes.
Y como Luke rechaza eso, por eso acá se critica las ideas innatas y se defiende el postulado de la tabula rasa, no la mente en blanco. O empirista fue Bacon. Él es padre del empirismo, pero en el nivel científico. Su obra, el famoso Novum Organum, escrito en el siglo XVII, va a sentar las bases de la inducción científica. Y esto va a permitir el desarrollo de la gran revolución científica que va a fomentar la revolución tecnológica que va a ser importante para comprender el desarrollo de la industria en Inglaterra. Acá ya estamos viendo, ¿no?, cómo se crean las condiciones para la futura revolución industrial británica. Bueno, al haber hecho empirismo, en cierta medida, ya hemos hablado de racionalismo, en todo caso voy a remarcar lo que hemos explicado ya, ¿no? Ya sabemos que los racionalistas proponen a la razón como fuente de conocimiento, rechazan la idea de la experiencia sensible. Su máximo exponente, René Descartes, el papo del racionalismo, conjuntamente con Wilhelm Leibniz y Baruch Spinoza. Son de los máximos representantes de la filosofía moderna, Descartes. En su obra Discurso del Método, propone la duda metódica. ¿Qué dice la duda metódica? ¿En qué consiste? Todo conocimiento debe ser cuestionado. No debes aceptar nada por cierto. Cuestiona todo. Pero ojo, no es una cuestión escéptica. O sea, es decir, ante una verdad demostrable y que uno diga, no, no creo. ¿Por qué? Porque no creo, pues. No, 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 no. No es una crítica escéptica, ¿no? O sea, es un cuestionamiento reflexivo para conocer los primeros principios y las primeras causas para poder llegar, pues, ¿no?, a un conocimiento superior, ¿no?, a un conocimiento mejor. La duda es, para Descartes, el punto de partida que te va a permitir llegar a la verdad, ¿no? Para Descartes hay que poner en duda todo, excepto una sola cosa. ¿Cuál, profe? Que estás dudando. ¿Cómo así? Si dudas de que estás dudando, estás poniendo en telejuicio tu existencia, pues. Ah, si tú lo único certero que tienes es el hecho de que dudas, entonces eres consciente que existes. De ahí la famosa frase, ¿no? Cogito, ergo sum. Pienso y luego existo. Ya tu profe de filosofía seguramente te ha hablado o te hablará de la teoría de las monas de Leibniz. Curiosamente, los ilustrados eran bastante tolerantes en el aspecto religioso. Si bien es cierto, había algunas posturas ateas o agnósticas, no todos lo eran. Incluso había gente que creía en Dios, pero le daban a Dios un carácter eh, racional. A eso se le va a llamar deísmo, que lo va a impulsar sobre todo Robespierre en la época de la Revolución Francesa. Para Leibniz, las cosas que ocurren en el universo están predeterminadas y diseñadas por un ente superior. No, las cosas que ocurren, las pequeñas realidades, que él llama mónadas, están manejadas por una mónada superior, que él llama Dios, ¿no? Esa es la teoría de Leibniz. No existen casualidades en las cosas que ocurren, según Leibniz. Varios Spinoza, filósofo un poquito complicado de entender, le mete política, filosofía, trae la familia, el Estado, la ciudadanía, el poder, la religión, la felicidad. Bastante complejo, Leibniz, ¿no? Su obra se agrupa bajo el título de Ética, ¿no? Balcho Spinoza. Hay una anécdota que dice que una vez le preguntaron a Einstein si creía en Dios y dicen que Einstein respondió, creo en el Dios de Spinoza, decían.
En el ámbito económico, aparecen dos escuelas. Pero antes que siga, ¿quién tiene la razón? ¿Los empiristas o los racionalistas? A ver, pregunta difícil. Jóvenes, ¿conoces el dolor? Pregunta, ¿conoces el dolor? ¿Alguna vez has llegado a conocer el dolor? ¿Has manifestado dolor? Profe, sí. Una vez caminando por mi cuarto, estaba descalzo y le metí un uñazo, profe, a la pata de la mesa y me hizo doler, profe. Casi lloro, profe. Entonces, con ese ejemplo, ¿a quién estaremos defendiendo? ¿Al empirismo o al racionalismo? Al empirismo, porque has manifestado, has conocido el dolor a través de una experiencia sensible. Ah, ahora, hay un problema. Pregunta, ¿alguna vez te ha pasado en clase presencial o en el bus, no lo sé, que hace un calor de la patada y nadie abre la ventana? De pronto alguien abre la ventana y uno dice por ahí, oye, cierra, hace frío, cuando tú sientes tremendo calor. O viceversa, hace demasiado frío, estás tú recontrabrigado y de pronto ves un loquillo que pasa en sandalias short, cabello mojado, tomando gaseosa helada. Justamente Descartes cuestiona eso. Los sentidos son subjetivos en función a cada persona. El hecho que tú hayas sentido dolor en una determinada experiencia, si yo paso por esa misma experiencia que tú has pasado, no implica necesariamente que yo sienta ese dolor o lo sienta en la misma intensidad. Por eso Descartes decía, los sentidos nos engañan. No hay que guiarnos por los sentidos, son subjetivos. La razón es objetiva. Ah, su profe, yo le hice una simple pregunta, nada más, usted me confunde más, profe. ¿Qué filosofía, pues, muchachos? Es filosofía, es reflexión. Tu profe de filosofía te va a explicar que luego aparece un bravo llamado Immanuel Kant, que dice, calma, calma, que no pande el cúnico. Lo que pasa es que hay dos tipos de conocimientos, los juicios a priori y los juicios a posteriori. ¿Qué son los juicios a priori? Aquellos conocimientos que no requieren ser demostrados ni tener experiencia sensible. 2 más 2 es 4, se acabó. Eso no lo sientes. No requiere experiencia, 2 más 2 es 4. Conocimiento abstracto. Pero hay conocimientos que se requieren experiencia sensible para llegar a él. Experiencia sensible, juicios a posteriori, después de la experiencia, ¿no? Ya se lo van a ver en filosofía. Immanuel Kant. Ahora sí, yendo al tema de la economía. Eh, Surgen dos escuelas importantes. Una es la escuela fisiócrata de Francis Quesnay. La otra es la escuela clásica de Adam Smith. San Marcos en su momento preguntó por la obra de Francis Quesnay, Tabla o Cuadro Económico. Y Callao preguntó por la obra de Adam Smith, Riqueza de las Naciones. Para Quesnay, la tierra es fuente de riqueza, mientras que para Smith lo es el trabajo. Smith va a ser considerado el padre ya de la economía moderna. También la misión. Otros representantes de la fisiocracia fueron Turgot,
que será ministro de Hacienda de la monarquía francesa más adelante, y Vincent Gourdin, que es famoso por una frase que decía más o menos así, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Cuando Gourdin decía dejar hacer, se refería pues a la libertad de producción. Dejar pasar, libre intercambio, libre comercio. El mundo camina solo, no hay intervención del Estado. Por eso la fisiocracia, kratos, poder fisio natural, debe ser el gobierno de la naturaleza. En el caso de los clásicos, David Ricardo, San Marcos lo preguntó con su teoría de las ventajas comparativas. Para él, los estados debían aprovechar las condiciones que poseen para especializarse en la producción, ¿no? Y no tratar, pues, de competir en un rubro que muy probablemente, pues, no le vaya bien, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo famoso del té chino, del té inglés y la porcelana china. Los ingleses son grandes exportadores de té y los chinos, grandes exportadores de jade, de cerámica, seda, porcelana. Entonces, que los ingleses quieran meterse al rubro de la cerámica o que los chinos quieran meterse al rubro del té, según David Ricardo, no sería lo más lógico, ¿no? Lo recomendable sería que siga especializando Inglaterra en el té y los chinos en la cerámica y que mantengan relaciones de intercambio comercial. Ventajas comparativas. Profe, no entendí el ejemplo, ¿ya? Un ejemplo más cercano entonces. Chile. Chile es un estado cuyo espacio geográfico es bastante delgado y por ende tiene poca diversidad. Perú es un poquito más ancho y por condiciones geográficas tenemos pues una diversidad, ya usted sabe, pues por la frialdad de las aguas, tenemos una riqueza arqueológica, por la cordillera de los Andes y la vegetación que se desarrolla en la selva, tenemos pues un tipo de flora y fauna increíble, etc, etc, etc. Usted ya sabe eso. ¿Ya? Pregunta, ¿te imaginas si Chile quisiera competir con el Perú en un boom gastronómico? Yo te pregunto, ¿crees que Chile, por ejemplo, podría desarrollar una gastronomía de calidad como para que pueda competir con la gastronomía peruana, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tiene Chile? Chile tiene grandes yacimientos de minerales. Chile tiene cobre. Entonces, en términos de David Ricardo, Chile debería dedicarse a la exportación de cobre. Y Perú a la gastronomía, por poner un ejemplo. Si Chile quiera meterse en el campo gastronómico, le va a demandar una inversión y no lo va a hacer adecuadamente porque carece de recursos. No tiene la diversidad que Perú tiene. Ahora, tome en cuenta que eso fue, pues, siglo XVIII. Estamos siglo XXI. Pasado 300 años. En la actualidad ya las teorías de Ricardo, pues, eso ya no se aceptan, pues, ¿no? En la actualidad hablamos de la diversificación de ingresos, ¿no? Mientras un Estado tenga mayor fuente de ingresos, pues, justamente ante la caída de un rubro, pues, se evitan crisis económicas, ¿no? Hoy se habla, pues, del valor agregado, del desarrollo de la industria, ¿no? No solamente un producto, sino un producto que marque la diferencia en el mercado, ¿no? Pero bueno, eso lo vas a ver en tu clase de economía. Malthus, Malthus tiene una obra llamada Ensayo de la población humana, ¿no? Malthus hacía un análisis acerca del crecimiento de la población y los recursos. Lógicamente, la población crece a un ritmo mayor que los recursos. Él decía, la población, ¿no? Crece más que los recursos.
Por ende, va a llegar un momento en que va a haber tanta población que va a escasear los recursos. En la actualidad somos 7.000 ya millones de habitantes, si es que mi memoria no me falla. 7.000 millones. Pero si usted analiza lo que es la densidad demográfica, se va a dar cuenta de que la mayoría de la población está concentrada en ciertos lugares. Por ejemplo, por poner el caso peruano, nada más. Somos 30 millones. De esos 30 millones, 10 estamos en Lima, sin contar con los venecos. O sea, la tercera parte del país está en Lima. Hay un país en una ciudad. Y eso genera pues una serie de problemas. Desabastecimiento, tuburización, mendicidad. No sé si usted tiene la oportunidad de viajar a la costa, a la sierra o a la selva, no lo sé. Pero cuando lo haga, tú te vas a dar cuenta que te vas por toda la costa, tanto norte como sur. Saliendo de Lima, te vas a dar cuenta que hay chacra, 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 casita. Chacra, 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 casita. Te vas a la sierra, igualito. La ciudad, vacío, caserío. La ciudad, vacío, caserío. Te vas a la selva, un montón de espacio virgen. El centralismo es un problema. Entonces, opinión modesta mía, si bien es cierto, claro que a más personas menos recursos, tiene mucho que ver también con la distribución de la población y el tema de la capacidad de acceso y distribución de recursos también, ¿no? No es tan simple, más personas, menos recursos, ¿no? Pero queda claro que hay un crecimiento poblacional bastante acelerado, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Así es. Sobre todo en los países subdesarrollados, ¿no? Que es bien curioso, ¿no? Que curiosamente están básicamente en el hemisferio sur. Eso lo van a ver ustedes en demografía. Malthus proponía, bueno, no proponía, sino que hacía un análisis y decía, ¿no? Hay situaciones muy específicas, como las guerras, las epidemias y las muertes, que van a generar un descenso poblacional y van a ser como un paliativo para esa crisis que se vive, ¿no? Si te acuerdas de la película de Marvel, los Avengers, el moradito Thanos, tenía cierto pensamiento malthusiano. Hay una escena donde él dice, no, mi galaxia era bella, hermosa, pero luego un montón de gente empezó a expropiar los recursos, empezó a desabastecer, comenzaron las guerras, los conflictos y la destruyeron, ¿no? Por eso él quiso desaparecer a la mitad de la población, ¿no? Del universo, para que esté en justo equilibrio, ¿no? Lo único que yo criticaría a Thanos es que el cambio que él quiere hacer es al azar, ¿no? ¿Cómo sabes tú si no estás eliminando a alguien productivo y estás dejando vivo a alguien que es una lacra, un lastre, ¿no? Pero aún así él considera eso, ¿no? El justo equilibrio, ¿no? Entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Profe, yo no sé, yo vi los láser nada más, profe, yo no analicé la película, profe. Bueno, cerramos la clase de ilustración hablando un poquito de la filosofía ilustrada. ¿Qué discuten los filósofos ilustrados? Discuten cosas como, por ejemplo, el origen del poder. En el siglo XVII, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, decía que el hombre no debe ser libre. ¿Por qué, profe? Voy a poner un ejemplo, bastante sencillo. En clase presencial yo hago esta dinámica. Estoy haciendo mi clase de ilustración y de mentira le digo a los muchachos, gente, ya que tengo que salir urgente un ratito, dame, Sajiro, 5 minutos.
tengo que hacer una nota X. Oye, en ese lapso de tiempo, pues vaya copiando la pizarra, vaya estudiando, vaya apuntando, vaya leyendo, pues. Y me salgo del salón. Muchachos, pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer los alumnos cuando el profe no esté? ¿Qué es lo que van a hacer? Algunos van a conversar, otros van a ponerse a agarrar el celular, otros a escuchar música, otros desorden. Cualquier cosa menos copiar. Ya. De repente por ahí uno que otro sí querrá leer, uno que otro querrá copiar. La pregunta es, ¿el chico que quiere leer podrá hacerlo con el desorden? Pues obviamente que no. Por eso Hobbes dice que el hombre no puede ser libre, porque si cada persona hace lo que le venga en gana, sería un desorden total la sociedad. Entonces yo para terminar mi dinámica no me he ido 5 minutos, yo he salido 10 segundos. A los 10 segundos abro la puerta y cuando yo entro la gente, los que estaban parados, se toman asiento, los que estaban con el celular, lo guardan, los que estaban conversando, dejaron de hablar, los que escuchaban música, apagaron su música y la gente empezó a copiar. Aunque suene feo, el profesor es una autoridad en el salón. Y entonces los chicos son coaccionados en su libertad ante la presencia de una autoridad. Ante la falta de esa autoridad, desorden. Ante la presencia, orden. Siguiendo ese ejemplo, Hobbes defiende la monarquía como mejor forma de gobierno. El rey toma todas las decisiones y los súbditos obedecen. Así se mantiene el orden. ¿Se entendió, jóvenes? Si dejamos que la población haga lo que quiera, caos, desorden. Entonces luego llega Bossuet y Bossuet dice, ¿no? Tenemos que dotar al rey de un poder que esté por encima de los mortales. O sea, ¿por qué obedecer a un rey? Es un ser humano como todos los demás. ¿Qué especial tiene? Bossuet, ¿qué propone? La teoría del derecho divino. Que el poder del rey venga de Dios. De esa manera, el rey está por encima de sus súbditos y nadie podría cuestionarlo. Así se gestó la monarquía absoluta. El rey concentraba todos los poderes en su persona. Los ilustrados no están de acuerdo con eso. Los ilustrados proponen limitar el poder del rey, que no se concentren los poderes en un solo individuo. Y consideran que el hombre debe ser libre. Entonces ahí están las discusiones sobre el origen del poder y la libertad del individuo. Por eso Montesquieu, en su famosa obra El espíritu y las leyes, plantea la separación de poderes del Estado para evitar el absolutismo. Entonces, la semana pasada, en la pregunta número 1, puntaje bastante aceptable, 91%, la pregunta decía, ¿la ilustración fue un movimiento intelectual que plantea a nivel político? Ojo, siempre es muy importante que usted fije qué pide la pregunta. La pregunta pide a nivel político. Por ejemplo, en la clave C dice la defensa de la sociedad estamental. No es respuesta por dos razones. Pide político, no social.
Y segundo, critica la sociedad estamental, no la defiende. Nadie marcó eso muy bien. En la B dice rechazo al liberalismo económico, doblemente falso. ¿Por qué? Es económico y pide político. Una respuesta. Y no rechaza, defiende el liberalismo económico. Un compañero marcó la oposición al pensamiento anticlerical. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque negación de negación te lleva a afirmación. Dice oposición al pensamiento anticlerical. O sea, defiende al clero. No, pues no lo defiende. Ah, no la vi así, profe. Respuesta crítica al absolutismo monárquico. Poder, política. Ya, 91% de eficiencia. Profe, ¿quién es Charles de Condat? Es el nombre original de Montesquieu. Montesquieu es un título, él fue un noble, ¿no? Barón de la Montesquieu. Él defendía la limitación del poder del rey, por eso proponía una monarquía constitucional como forma de gobierno. Ahora, su obra más conocida es El Espíritu de las Leyes, pero no es la única, ¿no? Tiene otras obras como Cartas Persas, donde critica, pues, las costumbres de la época, ¿no? François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, no, o Voltaire para la gente, ¿no? Profe, ¿qué es mordaz? Mordaz es pues satírico, burlesco, irónico, ¿no? Si bien es cierto, Montesquieu lo era, Voltaire era aún más, ¿no? Más mordaz. San Marcos preguntó quién fue el crítico más mordaz del antiguo régimen. Ese fue Voltaire, ¿no? Encerrado en la Bastilla, ya te expliqué, exiliado en Inglaterra. Y para ello Inglaterra ya había pasado pues por su proceso revolucionario del 1688. Por eso propuso sus cartas sobre los ingleses, también conocida como cartas filosóficas. ¿No? Ya te hablé del deísmo y de la tolerancia religiosa de los ilustrados. Otro importante fue el diccionario filosófico. Y Voltaire propuso, pues, una monarquía limitada para Francia al estilo británico. Sus cartas filosóficas también se llaman cartas sobre los ingleses. Rousseau propone lo siguiente. Él dice, en algún momento hubo un estado llamado estado de naturaleza, donde el hombre era completamente libre, dice, ¿no? Si lo marcamos en la historia, eso sería pues la época del paleolítico, ¿no? El comunismo primitivo, ¿no? No había diferencia de clases, no había propiedad, no había desigualdad, no había Estado, no había normas, no había leyes. El hombre era feliz y libre. Pero luego aparece el Estado y alguien debe gobernar. Que Rousseau dice que la población gobernada es la que cedió algo muy valioso, ¿qué? Su libertad, para elegir entre ellos a un gobernante. Eso le llamó el Estado de sociedad. Entonces, ¿cómo nació el Estado? Por un pacto social entre gobernantes y gobernados. Los gobernados renuncian a su libertad a cambio de un orden y un bien común, y el gobernante se compromete a darle bienestar a esa población. De esta manera se rechaza la idea de que el poder del gobernante viene de los dioses, no, viene de la población, soberanía popular. Y eso va a ser la base para la democracia representativa, la democracia burguesa que funciona hasta la actualidad, ¿no? Los políticos llegan ahí porque son elegidos por una ciudadanía, que es la fuente de poder, ¿no? Democracia representativa. Ah, bueno, de que la ciudadanía elige mal, o que no hay cuadros políticos del cual pues poder elegir un mejor candidato, de que los medios de comunicación tengan injerencia en la opinión de la masa, de que la gente se deja llevar por X y este candidato, ya es otro tema, ¿no? Yo te explico solamente cómo surgió este proceso, ¿no? Obviamente hay muchas más cosas para explicar, pero obviamente esas cositas ya no son de examen de admisión, ¿no? Em, si esto fuera clase de colegio y tuviéramos 5 años para trabajar el curso y tuviéramos clase de ilustración, estaremos haciendo una actividad, ¿no? Sobre los pros y los contras de la democracia, ¿no? O sea, puntos a favor de la democracia, ¿no? Puntos en contra. Y ahí estaremos pues formando conceptos sobre ciudadanía y estaremos formando mejores personas, ¿no? Para el futuro. Pero bueno, no estamos en el colegio, estamos a nivel pre. El tiempo que tenemos es bastante corto para poder hacer este tipo de trabajos, porque nosotros nos enfocamos, ¿no? En tu formación académica para rendir un examen de ingreso, ¿no? Eso le corresponde pues a la escuela, ¿no?
Ellos tienen los espacios y los tiempos y los recursos para poder hacer esas cositas que, bueno, muchas veces no se hacen, ¿no? Por diversas razones. Ahí está su obra pedagógica de Rousseau, el Emilio. El hombre es bueno por naturaleza. La sociedad lo corrompe. El contrato social, soberanía popular. Y acá tienes pues un pequeño resumen de toda la clase para que usted pueda repasar todo lo que hemos explicado, ¿no? Smith, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿no? Todo lo que debes saber del tema, ¿ya? La base de la razón, ya hemos explicado, ¿ya? Hay un movimiento conocido como el despotismo ilustrado. Lo que pasa es que la ilustración va a gestar pues la Revolución Francesa. Y hay monarquías absolutas que no les conviene pues un proceso radical de transformación social, económica y política. Entonces estados como Austria, Prusia, Rusia, España van a impulsar ciertos cambios, pero para evitar revoluciones. En Austria, por ejemplo, estaba María Teresa, en Prusia José II, perdón, en Prusia Federico II, en Rusia Catalina. Tal vez el caso más famoso sea el caso español, ¿no? Carlos III Borbón. Claro, usted lo sabe por la clase de reformas borbónicas. Estos gobiernos fueron gobiernos reformistas. Buscaban mantenerse en el poder, beneficiando a la población para que esto no se levante, pero sin dejar que ésta acceda al poder, al gobierno. Por eso la famosa frase fue, todo para el Estado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pregunta examen de admisión de San Marcos. Otro movimiento importante fue el enciclopedismo, ¿no? Que va a difundir pues las ideas ilustradas, ¿no? La famosa enciclopedia, desarrollada por Denis Diderot y John D'Alembert, ¿ya? ¿Qué tal, muchachos? Su análisis de ilustración. ¿Qué tal su explicación a fondo? Hemos hecho un análisis filosófico del pensamiento ilustrado. Gracias, Amira. La semana pasada les indiqué que la primera sociedad que aplicó las ideas ilustradas fue las 13 colonias. Entonces, la pregunta número 3 tuvo un promedio de 73 nada más. Decía así, la constitución política que recogió por primera vez el principio de igualdad de hombres y la separación de poderes fue, dos compañeros han marcado Francia. La Constitución francesa es de 1791. La de Estados Unidos es 1787. Respuesta, jóvenes, Estados Unidos. Un compañero marcó Inglaterra. Inglaterra es una monarquía parlamentaria. ¿Ya? Listo. Resultado final. ¿Cómo nos fue? Sacamos 14,2. 14,2. Hubo 4 alumnos con 18 y 7 alumnos con 12. Ninguno con 6, ninguno con 0. Profe, y en comparativo, en el comparativo subimos de 11,3 a 14,2. Por lo tanto, habrá material de ilustración 13 colonias. Porque nos fue mal el mes de enero. En enero sacamos 13,85, que fue más bajo que diciembre, que fue 14,5. ¿No? Y nos fue mal en Humanismo Renacimiento, por eso reforzamos la semana pasada, ¿ya? Entonces, para hoy, la meta es subir 14,2. Esa es la meta. Para hoy te mandé a estudiar Revolución Francesa. Muchachos, con la Revolución Francesa, ¿qué edad llega a su fin? Con la Revolución Francesa,
¿qué edad llega a su fin? La edad moderna. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos viviendo hasta la actualidad? La edad contemporánea, correcto. La edad contemporánea. Así es. En el proceso de Revolución Francesa, ¿cuál fue el documento más importante en la revolución? Durante la Asamblea Constituyente, cuando se produce la toma de la Bastilla, hay un documento trascendental. Gracias a, mira, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, efectivamente. Si la burguesía impulsaba la Revolución Francesa, ¿qué sistema económico quería implantar? Si la burguesía quería implantar, correcto, Samir, el capitalismo, entonces, ¿qué sistema había que eliminar? ¿Cuál es el régimen anterior al capitalismo? Que predominó en la Edad Media y mantuvo rezagos hasta el mundo moderno, en Francia, que se basaba en la propiedad de la tierra y que va a explicar por qué la sociedad francesa es estamental y por qué se basa económicamente en la agricultura. Claro, la Revolución Francesa liquida el feudalismo para poder implantar el capitalismo. Apunta para la próxima semana, la próxima clase, la próxima clase, vas a resumir la napoleónica. La era napoleónica presenta dos etapas, el consulado y el imperio. ¿Ya? Los objetivos de la era napoleónica. No pierdas tiempo con las batallas, hechos trascendentales. Por ahí de repente Waterloo, que es la más importante al final, Austerlitz al inicio, ¿no? Pero no es necesario todas las batallas, ¿ya? Y restauración. Resumen de restauración. ¿Ya? Dentro de restauración vas a encontrar lo que es el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Ese es tu trabajo para la próxima semana. ¿Listo? Ahora, las colonias vienen a ser migrantes europeos. En Inglaterra habían problemas religiosos y habían persecuciones políticas. Así que muchos perseguidos europeos migraron a Norteamérica y fundaron las famosas 13 colonias. ¿Dónde estaban ubicadas estas colonias? En la parte este de América del Norte, que es el este oriente. ¿Cómo se llama el océano que da a las colonias? El Atlántico. Estas colonias eran parte del Imperio Británico, así que estaban sometidas a la legislación metropolitana. Y como te mencionaba, eran comunidades perseguidas por sus ideas religiosas o ideología política. Las más importantes fueron Virginia, Massachusetts, Maryland, Delaware, New York, New Jersey, New Hampshire, Connecticut,
Pensilvania, las Carolinas, Rhode Island y Georgia. La primera colonia, Virginia, fue fundada en honor a Isabel. En Inglaterra, el rey Enrique VIII, el que crió la iglesia anglicana, cuando rompe con el papado, tuvo una hija llamada Isabel, de la familia Tudor. Ella es importantísima porque va a consolidar el anglicanismo. Durante su gobierno va a estar el máximo renacentista literario inglés, William Shakespeare, y va a hostigar, ¿no?, con piratas y corsarios a los ingleses, el más famoso Francis Drake, ¿no? Isabel no tuvo descendencia, fue conocida como la reina virgen, y en su honor se fundó Virginia. Mm. ¿Cómo se cataloga este proceso de independencia de las 13 colonias? Como un movimiento revolucionario, pero hay que aclarar que no lo fue desde un inicio. En un inicio hubo fuertes tendencias reformistas, y ya cuando Inglaterra no supo manejar la situación, empezó a hostigar y a ahorcar a las colonias, ya estas tomaron una postura pues separatista, ¿no?, con respecto al Imperio Británico. Y así las colonias van a formar su propio desarrollo capitalista. Cosa curiosa, ¿no? Inglaterra fue potencia hasta 1919, año en el que termina la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos desplaza a Inglaterra como potencia. Las colonias que se liberan del poroso imperio inglés, cuando nazca Estados Unidos, años después se va a convertir en la primera potencia, desplazando a su antigua metrópoli, ¿no? Son cosas de la vida, chicos, cosas de la vida. ¿Cuáles son las causas económicas de este proceso? La burguesía norteamericana quería una autonomía económica. Las colonias del norte tenían un desarrollo industrial. Las del sur estaban bastante ligadas a la producción de rezagos esclavistas y feudales y al cultivo del tabaco y el algodón. Las colonias gozaban de beneficios tributarios. Y eso va a cambiar con la famosa Guerra de los 7 Años. Después de esa guerra, los ingleses van a empezar a hostigar con la presión tributaria de las colonias. Es curioso que Inglaterra, con el libre comercio, se ha convertido en proteccionista en la economía colonial. Es decir, impedía el libre desarrollo económico de estas colonias. Como te mencionaba, tras la Guerra de 7 Años, Inglaterra intentó recuperarse económicamente con mayores imposiciones tributarias hacia las colonias. Por ejemplo, tienes el Sugar Act, el impuesto al azúcar. Tienes el Stamp Act, que es el impuesto al timbre, al papel sellado. Y lógicamente tienes el Tea Act, el impuesto al té. La ley del azúcar decía que solamente Inglaterra podía comerciar azúcar con las colonias. O sea, ese país defensor del libre mercado estaba aplicando monopolio con sus colonias. Tu profe HP, cuando ha hecho virreinato, te explica algo similar, ¿no? Cuando Perú era colonia de España, Perú solo podía comprarle a España, un monopolio comercial. Profe, no entiendo lo que es un impuesto al timbre. Es un impuesto a todo trámite documentario. Cualquier documentación legal debe ser en hoja membretada que está grabada con impuesto. Certificado, defunción, matrimonio. Y por extensión se va pues a las revistas, periódicos, publicaciones. Hay una compañía llamada la Compañía de las Indias Orientales que se encargaba de la venta monopólica del té en las colonias. Eso quiere decir que las colonias que producían té no podían exportarlo porque era imposible competir contra esa compañía. Ahora entiendes por qué los colonos se disfrazan de pieles rojas y arrojan un cargamento de té al mar, pues, ¿no? El famoso motín de Boston, motín del té.
Es un rechazo a la venta monopólica del té de la Compañía de las Indias Orientales. Bacán, profe. Acá tenemos una pequeña red semántica donde está resumido lo que hemos explicado. Las colonias quieren una autonomía, un antecedente, la guerra de 7 años, el tema de los impuestos, y todo esto obviamente fomentado por el pensamiento ilustrado que defiende el libre comercio, pues, ¿no? Entonces, como la corona inglesa está que oprime la libertad económica de las colonias, ¿qué dice Ilustración? Libertad. Hay que luchar contra esa opresión, pues, ¿no? Lo que está aquí en este material simplemente es una ampliación de información a los conceptos ya vertidos, para que a usted le quede fijo, ya que esto ha sido constantemente pregunta, examen, admisión. Te hablé de una guerra conocida como la Guerra de los 7 Años. Esa guerra se dio entre 1756 y el 63, lógicamente, 7 años, ¿no? En esta guerra pelean en forma indirecta los franceses con los ingleses. Inglaterra gana, pero a pesar de ganar, para estabilizar su economía, porque una guerra genera costos y gastos, es que empieza a presionar aún más a las colonias. Curioso, porque los colonos habían apoyado a los ingleses en esa guerra contra Francia. Entonces, ¿por qué siguió la guerra de los 7 años? Porque los franceses intentaban quitarle pues territorio a los ingleses, ¿no? La zona de Canadá en el caso de América, la India en el caso de Asia, ¿no? Francia fue derrotada, ya te lo mencioné hace un ratito. Y entonces, aquellos territorios canadienses que eran de Francia pasaron para los ingleses. Como te había comentado, el impuesto del timbre en inglés es el impuesto del Stamp Act, que abarcó, ¿no?, a cualquier tipo de publicación, ¿no?, que esté grabada con impuestos. Se impone un sello para legalizar los documentos. Cualquier trámite documentario debe pagar impuesto Stamp Act. Luego va a ser eliminado ese impuesto del timbre o Stamp Act. Y entonces aparece un ministro llamado Townsend, que establece un nuevo paquete tributario que algunos le llaman el Seven Act, los 7 impuestos, ¿no? Papel, carbón, tinta, plomo, vidrio, colorante, té. Que fue pregunta, examen, admisión, Callao. Callao preguntó, señale usted una causa de la independencia de las 13 colonias. Y las claves colocó guerra de 7 años, un antecedente, autonomía política, tramposo, porque no tenían autonomía, aspiraban a tenerlo, una búsqueda de autonomía política. Y el impuesto al plomo, a la pintura, y la gente, ¿qué? ¿Plomo, pintura? Profe, yo conozco el impuesto al té, sí, pero como te das cuenta, no solamente es té. Este nuevo paquete de reformas incluye la pintura, la tinta, plomo. Eso fue una pregunta abusiva de Callao. Al final se van a eliminar casi todos los impuestos menos el té. Esto es muy importante. Como Inglaterra era una monarquía parlamentaria, desde el Parlamento se decidía las cuestiones legislativas, entre ellas el tema tributario, pero los colonos no tenían ningún representante en el Parlamento. Entonces, a la hora de decidir, ¿se le cobra o no se le cobra a las colonias? ¿Quién se va a poner si no hay nadie? Mm, Pregunta, examen, admisión. Causa política de la independencia de las 13 colonias, la falta de representantes de los colonos en el Parlamento británico. Y bueno, ya está explicado toda la hora de clase, ¿no? Que la ilustración va a ser pues el elemento ideológico que va a impulsar las revoluciones burguesas, tanto las 13 colonias, la industrial, la francesa y las que vengan más adelante, ¿no? Lo único malo es que esas revoluciones beneficiaron básicamente al sector social burgués y a la población en su mayoría, llámese pues, no sé, en el caso de Estados Unidos, los negros, los indígenas, ¿no? No van a ser beneficiarios de esas grandes transformaciones, esos grandes cambios, ¿no?
Por eso que para el siglo XX van a aparecer las revoluciones socialistas, que tampoco fueron gran cosa, ¿no? Porque el discurso era beneficiar a la masa, pero al final se enquistaban en el poder, ¿no? Caso Rusia, caso China, ¿no? Caso Cuba. Ya éramos un balance al final de la clase sobre el tema de las revoluciones en el mundo, ¿no? Profe, ¿qué cosa es el acta de alojamiento? Los colonos se portaban bonito con los ingleses, a tal punto que pagaban un impuesto para mantener a los soldados ingleses en Norteamérica, el acta de alojamiento. Y el acta de Quebec era un acuerdo donde los colonos no podían expandirse hacia el oeste, porque ahí los ingleses negociaban territorios con los franceses. Por eso cuando luego se independizan las 13 colonias, empiezan un proceso llamado expansión al oeste que va a favorecer la industrialización de Norteamérica, pero eso lo veremos cuando hagamos segunda revolución industrial. ¿Ya? Bueno, muchachos, hasta ahí el análisis de las causas, que es lo más importante, nos faltan detalles, personajes, acciones, ya la próxima semana continuamos, para poder desarrollar nuestra prueba el día de hoy, si me has prestado atención, no debería haber ningún problema en responder esto, ¿no? Vamos a, si deseas, a pasarte el link. Los que ya entraron directamente pueden ir resolviendo. Ya saben que la meta es pasar 14,2. Está bastante sencillo. Ya hemos llevado Revolución Francesa en el módulo básico. Hemos conectado el tema de hoy con Revolución Francesa. Así que no debería haber problemas para responder ese nivel de preguntas. Está bastante sencillo. Ahí le ponemos ahí. Ahí para que entres. Los que deseen el link directo, ahí está. Ya lo coloqué en el chat. Ya somos 11 ya todavía. Somos 12, nos pasamos. Hemos comenzado la clase con 7. 5 se han incorporado. ¿Ya? Ya tenemos un par de alumnos que han respondido. Bueno, parece que uno ha fallado. La pregunta 1 perfecta. La pregunta 2 perfecta. La pregunta 3 socialista. Pero, ¿cómo la Revolución Francesa podría poner fin al socialismo si el socialismo es una ideología posterior y se va a aplicar en el siglo XX? No tiene sentido marcar socialismo, jóvenes. No hemos explicado socialismo todavía. Se supone que el sistema que voy a eliminar es el que ya pasó, no el que va a ocurrir después. Bueno, promedio hasta ahora 16,5. Gracias, Gianfranco, nota máxima. Ariana, Gabriel, nota máxima. Hasta ahora estamos pasando la meta, hasta ahora. Solamente hubo un error nada más en la pregunta 3. Pero mi amiga la próxima semana va a sacar nota máxima, siendo 18. Se va a reivindicar. Seguimos en resolución de 4. Uno más. Ajá, vamos a ver quién fue. Felicidades, José Antonio. Nota máxima 18. Hasta ahora estamos mejor que la semana pasada. Siguen llegando resoluciones. Llevamos 6. Ahora Samira no podía faltar. Ahora tenemos 17 de promedio. Siguen llegando los puntajes. Vamos 17,1 de promedio. Ahora Piero. Felicidades, Piero, nota máxima. Todos han sacado 18, excepto un compañero.
que la próxima semana va a sacar 18, estoy seguro. Bueno, nos plantamos en 7. Faltan todavía 5 compañeros más. Bueno, muchachos, nos quedamos en número 7. Faltan todavía 5 compañeros que terminen la prueba. Terminada la clase, te voy a subir el material de Revolución Francesa para que vayas leyendo para la próxima semana. Tema que hemos llevado en el básico. No te olvides tu resumen de restauración, Congreso de Viena, Santa Alianza, chiquito, objetivos, que es lo principal, ¿no? Ira napoleónica, consulado, que es lo más importante, y algunas acciones militares de Napoleón, ¿no? Que lo más importante es su ideología, lo que busca, sus objetivos, ¿no? Listo. Sí, muchachos, gracias por su participación, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense. Uno más respondió, pero no le fue bien, porque el promedio lo bajó a 15,8. Bueno. Que nace después de la Revolución Francesa, después de la caída del antiguo régimen, la independencia de las 13 colonias, pero si la Revolución Francesa es posterior a la independencia de las 13 colonias. El documento más trascendente de la Asamblea Constituyente es la independencia de Estados Unidos, pero si la Asamblea Constituyente es Revolución Francesa. El examen es Revolución Francesa. Hemos conectado las revoluciones burguesas, Ilustración, con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa quiere acabar con el régimen esclavista, pero si el esclavismo proviene en la edad antigua. Bueno, la próxima semana hacemos las correcciones. Hasta luego, jóvenes.